Hola a todos, gracias por unirse al segundo episodio de la segunda temporada de Live Sessions por Orange Academy. El día de hoy traemos para ustedes el tema de agroparques industriales, una oportunidad de desarrollo con visión al futuro. Los invito a participar en la opción de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior para poder tener una sección de Q&A al final de la charla. Ahora sí, me permito introducir a Oscar Villarreal, Business Unit Manager de la Unidad de Desarrollo de Orange Investments, quien fungirá como moderador en esta webinar. Bienvenido, Oscar. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias a todos. Antes que nada, quiero agradecer a nombre de Orange Investments y a todos por sumarse a esta charla, y en especial a Olga Vázquez y Alejandro Martínez del Centro de Estrategia Agroalimentaria, AGRI, por acompañarnos a dialogar sobre un tema que ha venido ganando gran relevancia en el sector inmobiliario y sobre todo en el sector logístico e industrial en los últimos años, los agroparques industriales. Antes de comenzar, me gustaría compartir una breve semblanza de nuestros expertos panelistas que nos acompañan el día de hoy. Voy a empezar por Olga. Olga es experta en planificación regional y asesora de políticas para el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles. Es urbanista de formación por la Universidad de Harvard, con más de 20 años de experiencia en planificación estratégica, proyectos de desarrollo económico y territorial, desarrollo de agroparques y planes estratégicos para el sector agroalimentario. Fue asesora de urbanismo de la ciudad de Ámsterdam, en los Países Bajos, para proyectos de regeneración urbana, entre ellos la central de abastos, y asesora de proyectos de desarrollo agrario y territorial en la provincia de Hubei, en China. En México, ha colaborado con distintas dependencias gubernamentales y organismos multilaterales. Con la Universidad de Wageningen participó como coordinadora general del Programa Nacional Agrologístico en el 2015 y recientemente en el diagnóstico de un top sector agrologístico en México. Ha colaborado en varios proyectos con el Banco Mundial enfocados en desarrollo y optimizar las cadenas agroalimentarias de México a través de la optimización de la cadena de frío, con el objetivo de crear cadenas de suministros inclusivas que tengan mayor acceso a los mercados nacionales e internacionales. Y recientemente participó como asesor y consultora experta de Fonatur en el proyecto del Tren Maya para desarrollar el programa agroalimentario del sureste de México. Bienvenida, Olga, y gracias por acompañarnos. Al contrario, el gusto es mío. Muchísimas gracias, Oscar y Rodolfo, por la invitación. Y Alejandro, pues Alejandro es experto en evaluación de proyectos de inversión y asesor de estrategias de negocios. Es economista con más de 12 años de experiencia en evaluación y análisis de proyectos de inversión en el sector agroalimentario. Recientemente ha colaborado en distintos proyectos en el sector agroalimentario enfocados en logística de alimentos. Tal es el caso del estudio para valorar un servicio de tren refrigerado en el proyecto del Tren Maya. Ha colaborado en la estructuración de vehículos de inversión para el financiamiento de diversos sectores, tanto en el sector público como en el privado. Cuenta con una maestría en ingeniería industrial y una especialidad en planeación estratégica por la Universidad de Anáhuac. Es graduado en alta dirección en capital privado por el IPADE. Participó en el desarrollo del concepto de agroparques en México desde la banca de desarrollo como director de banca de inversión de FOSIR entre el 2014 y el 2016 y actualmente es socio director de AGRI. Gracias, Alejandro, también por acompañarnos en esta charla el día de hoy. Muchas gracias a ustedes, Oscar, Rodolfo. Gracias por la invitación. Un gusto. Gracias. Y pues para continuar, me gustaría que Alejandro y Olga nos platicaran un poquito quién es AGRI, qué hace AGRI, para empezar a calentar un poquito motores e irnos introduciendo en el concepto de esto, y de ahí vamos partiendo, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias. Voy a permitir proyectar la pantalla. Perdón, ¿me pueden habilitar la pantalla, Rodolfo? Gracias. Gracias. Brevemente les comento cómo nace AGRI. Nosotros somos un centro de estrategia agroalimentaria. Los consultores participantes de AGRI tenemos más de 20 años de experiencia
uniendo los eslabones del sector agroalimentario, desde la óptica tanto privada como pública. Y la verdad es que cuando empezamos a trabajar en conjunto, nos hacíamos una pregunta. Y la pregunta que siempre nos hemos hecho es cómo podemos aprovechar más el potencial del sector agroalimentario de México. Como ustedes saben, pues México es potencia ya mundial en el sector agroalimentario. Somos la segunda economía más competitiva en América Latina en términos de PIB. Tenemos una extensión territorial muy variada donde podemos aprovechar estas oportunidades de los ecosistemas. Prácticamente podemos cosechar lo que sea en el sector agroalimentario. Y por eso tenemos una posición importante en el mundo. Somos el 9º productor agropecuario y el 8º exportador agropecuario. Cabe destacar que también en estas épocas de pandemia tenemos un crecimiento, el sector agroalimentario ha sido uno de los pocos que ha tenido crecimientos, entre el 2 y el 3% se ha dado los últimos datos. Entonces es un sector bastante interesante que va a dar oportunidades de crecimiento a México y posicionar este tema. De ahí nosotros creamos un centro de estrategia agroalimentaria para poder institucionalizar lo que son las decisiones de nuestros clientes y principalmente lo que nos enfocamos es en tener esas conexiones auténticas y estratégicas que el cliente siempre demanda. Somos expertos en analizar proyectos de inversión, en hacer estudios de mercado, en estudios de factibilidad, a través de las siguientes soluciones que nosotros hemos simplificado para nuestros clientes. Las soluciones que tenemos son 6 y abarcan toda la cadena de suministro del sector agroalimentario. Desde capacitaciones a través de la solución de IQ, todo el tema de AgriCompliance tiene que ver con todas las certificaciones para que un productor mexicano pueda exportar el producto hacia cualquier país. El tema de agroparques, que es la plática que hoy estamos aquí teniendo con ustedes muy gratamente, donde nos enfocamos a medir los estudios de factibilidad de estos agroparques, planes maestros conceptuales, etcétera. Más adelante lo vamos a explicar más. Todo el tema de agrologistics y agribusiness, que es la vinculación, van de la mano con la solución de agroparques para poder vincular financiamiento para el desarrollo de estos proyectos. Y por último, una solución que nosotros le llamamos agrimarketing, que tiene que ver con toda la imagen de tu proyecto para que se pueda aprovechar de forma correcta, pues en estas épocas más del tema del uso de plataformas tecnológicas, ¿no? Brevemente, hemos hecho múltiples estudios los consultores que formamos el centro. Por nombrar algunos, hemos participado en la Planeación Agrícola Nacional, en el Programa Nacional de Agrologística. Tenemos varios estudios enfocados en la cadena de frío que van a complementar lo que es los componentes de un agroparque. Recientemente hemos participado en el tema del programa agroalimentario del Tren Maya y también participamos en el modelo conceptual del agroparque de Aguascalientes. Entonces, por nombrar algunos, tenemos otros varios en el sector privado, pero nos quisimos enfocar en estos para poder contextualizar la plática. Brevemente, somos Agri, somos un centro de estrategia que estamos enfocados entonces en el sector agroalimentario y pues mucho gusto por la invitación. Muchas gracias, Alex, por la semblanza y la presentación de Agri. Y bueno, pues para entrar ya ahora sí en materia, en lo que estamos reunidos aquí, me gustaría comenzar esta plática y como lo hemos visto, una plática amena, una charla entre amigos y preguntando, yo creo que es una pregunta que estoy seguro que les han hecho muchas veces y que muchos de los que estamos aquí conectados ahora nos estamos haciendo, ¿no? ¿Qué es un agroparque? ¿Y qué elementos podemos mencionar que componen un agroparque, ¿no? Para ir adentrándonos un poquito en el tema, ir conociendo para los que no conocemos mucho sobre esto, ¿no? Un momento, mi micrófono. Excelente pregunta, Óscar, y por supuesto, primer paso, primera prioridad para poder centrarnos en este tema. Un agroparque en realidad, y es tan oportuno que lo vemos de los agroparques aquí, nace de una lógica inmobiliaria,
¿no? Entonces no deja de ser, no es otra cosa que un proyecto de uso mixto de suelo, nada más que está en la convergencia entre la producción agrícola y el desarrollo, si bien de transformación industrial, logístico de suelo que conecta esa producción agrícola con sus mercados, ¿no? Vemos que es un concepto que tiene un anclado y una historia, un historial bastante extenso en un país como Holanda, porque crece, este concepto se desarrolla entre los años 80, 90 y crece muy de la mano con el desarrollo de las cadenas, la aplicación de los reefers, de los containers refrigerados en estas cadenas y por supuesto nace digamos, a la sombra del puerto de Rotterdam, ¿no? Que es el puerto en este momento. Quizás mis estadísticas son de hace un par de años, ¿no? Pero estamos hablando de que probablemente entran en el orden del 70% de los alimentos que llegan a Europa, sobre todo a lo que son las vertientes, las cadenas del noreste europeo, entran por el puerto de Rotterdam, ¿no? Entonces, Holanda es este país, digamos, distribuidor logístico, nodo logístico para una parte sustancial de todo el mercado europeo. Y bueno, es en torno a esa necesidad, a esa demanda de suelo en el que o bien acercamos la logística a las zonas productoras o bien acercamos la producción a las zonas logísticas, ¿no? Y esta combinación de los dos usos, a los que por supuesto después se les añaden otras cosas, como son por supuesto empresas que se dedican a la transformación, empresas que fabrican insumos para las otras empresas, etcétera, se genera un ecosistema muy, muy rico que depende de esa altísima demanda logística y altísima demanda productora. Entonces, más o menos ese es el concepto de agroarte. Evidentemente después evoluciona, no solo hay agroparques en Holanda, ni son los únicos, ni han inventado todo, ¿no? Pero digamos que hay gran parte digamos, de cómo surge incluso la idea y el propio nombre. Ok, gracias Olga. Y para irnos todavía adentrando un poquito más, ¿cuál sería el modelo de negocio? Digo, al final de cuentas esto es un tema inmobiliario y creo que a todos los que estamos aquí conectados nos interesa y lo vemos también como un negocio. ¿Cuál sería el modelo de negocio de un agroparque? ¿Cómo lo pudiéramos explicar? Interesante. Alex, me parece que sería oportuno que habláramos un poco de los tipos de agroparque y te pasaría la palabra para que hablaras del modelo de negocio. ¿Cómo ves? Claro, sí, y voy a permitir tener unos apoyos visuales para que podamos explicar esto. Déjenme proporcionarles esto, transmitirles. Miren, del ejemplo que comentaba Olga de cómo nacieron el concepto de los agroparques, se puede explicar brevemente en este diagrama. Un agroparque es una consolidación de nodos. Bueno, es un nodo que es agrologístico. Este término de agrologística nace recientemente, empezamos a ver, inclusive con el Consejo Nacional Agropecuario, se empezó a trabajar mucho en este término porque las eficiencias del sector alimenticio pues, provienen mucho desde el inicio de la cadena de suministro, o sea, cómo transportamos los productos, y es donde el agroparque también funciona como un consolidador de esos nodos. Entonces, en el ejemplo que les estoy mostrando, el agroparque es el nodo principal y aglutina lo que es la producción agroalimentaria. En un ejemplo aquí muy somero, estamos diciendo que el 50% de la producción es dentro del agroparque y el otro 50% de producción es de productores a la redonda. Lo que trata el agroparque de consolidar es que esa producción tenga un valor agregado y que dentro del establecimiento de este agroparque pues se pueda dar servicios de almacenamiento, servicios de transformación, etiquetado, empaque, etcétera, y de ahí pueda ser un nodo de distribución para los principales mercados. En este ejemplo, pues el mercado estadounidense es un mercado sumamente importante por obvias razones, ya todo el mundo lo conocemos, y también hay un destino en el mercado nacional, principalmente a lo que son los supermercados. Entonces, la vocación de los agroparques o los tipos de agroparques que hemos visto a lo largo de los años es que es principalmente un nodo consolidador, puede tener una vocación productiva, una vocación de valor agregado o logística, ¿no? Entonces, para poder iniciar.
El modelo de negocios de un agroparque que comentábamos a través de lo que es un negocio inmobiliario, voy a hacer un símil como si pusiéramos un centro comercial. Ese centro comercial tal cual pues necesita inversiones ancla. Entonces, cuando se prevé y que se conceptualiza un centro comercial, pues tienes los cines, tienes las empresas ancla, etcétera. Pues es prácticamente igual un negocio inmobiliario donde vamos a buscar las principales empresas ancla para poder ser tractoras. En este ejercicio se vuelve interesante todo el tema de eficiencias porque las empresas ancla necesitan tener tanto economías de escala como también servicios complementarios que muchas veces el tenerlos dispersos a lo largo de una región pues sale costoso. Entonces la vocación o la base de tener un modelo de agroparque ayuda a tener esas eficiencias tanto operativas como estratégicas y acercar la oferta y la demanda del mercado. Por eso el tema de inmobiliario pues no solamente es vender un terreno para que se establezca una fábrica, es analizar todo el tema de los mercados, oferta-demanda, y el negocio inmobiliario es precisamente ofrecer un espacio estratégico para aquellos actores que puedan eficientar sus operaciones. Perfecto, muchas gracias, Alex. Creo que con esto ya vamos entendiendo un poquito, ¿no? Ya platicando de qué es y cuál es el modelo de negocio de un agroparque y vamos aclarando muchas de las dudas que teníamos al principio. Pero creo que todo esto se puede todavía clarificar más si platicáramos un poquito de algunos ejemplos, ¿no? Creo que siempre es bueno tener ejemplos y eso nos ayuda a clarificar las cosas cuando tenemos dudas. Entonces, no sé si pudiéramos comentar algunos casos de éxito que sé que los hay tanto a nivel nacional como internacional de este tipo de agroparques, si viéramos algo, si platicáramos para que a todos los que estamos aquí reunidos nos fuera quedando un poquito más claro este tema, ¿no? Sí, claro, con muchísimo gusto. Hemos preparado un par de láminas también en ese sentido porque creo que las imágenes, sabemos que una imagen habla más de 1000 palabras. Este proyecto en particular, que está en Holanda, hablábamos de son proyectos pioneros, se llama Fresh Park Venlo y es un proyecto que está justo en la frontera con Alemania y de hecho tiene un área de influencia donde se encuentran 55 millones de consumidores y este es el nodo que básicamente los alimenta. Todas las cadenas, ya sea de supermercados como de tiendas especializadas, tienen que ver en ese radio para esta población, tienen algún tipo de anclaje, algún tipo de relación, su producto pasa de alguna manera o está relacionado con Fresh Park Venlo. Y finalmente es un proyecto que no es tan grande. Y por eso hablamos de que también los agroparques son un uso pueden lograr un uso intensivo del suelo. En este caso estamos hablando de un parque que no tiene asociadas unas 800 hectáreas de invernaderos en entornos muy cercanos, a menos de 5 kilómetros, pero el parque en sí es casi que un parque industrial donde se recibe el producto, se industrializa, hay mucha transformación y sobre todo se realizan todas las labores de distribución hacia las zonas de consumo. Estamos hablando de unas 100 empresas localizadas en Fresh Park. Estamos hablando de que tiene conectividad multicanal, o sea, multimodal, tiene una estación de tren propia donde el producto llega, de hecho en Fresh Park Venlo se puede hacer la recepción aduanal de los productos que llegan al puerto de Rotterdam, a pesar de que Venlo está a 3 horas de tren de Rotterdam, ¿no? Los contenedores llegan al puerto y se trasladan directamente hacia la estación, de tren, el multimodal que hay en Venlo, y se hace la recepción y la inspección y todo el proceso aduanal dentro de Venlo, ¿no? También tiene canal para barcazas, hay una red de distribución por modo fluvial bastante importante en el norte de Europa, también en esta región. Y bueno, en ese radio de 200 kilómetros del que hablamos, que incluye el Ruhrgebiet, toda esta parte industrial, cordón industrial alemana, hay, como digo, 55 millones de personas que de alguna manera dependen de esta infraestructura y de todas las zonas productoras aledañas, sobre todo las zonas de invernaderos, para hacerles el suministro diario de producto alimentario. Y bueno, ni que decir que es un nodo que genera
un porcentaje importante del producto del PIB nacional de Holanda. Correcto. Y bueno, un poquito también para poder simplificar la pregunta, adicional a lo que comenta esta Olga, preparamos esta tabla para que puedan conceptualizar los elementos de un agroparque. Un agroparque es parte del tema agrologístico, como había mencionado, y tenemos distintas infraestructura agrologística. En esta tabla que estamos mostrando tenemos centros de acopio, tenemos centros de distribución, nodos multimodales y nodos de exportación. El tema principal de un agroparque es aglutinar la mayoría de todos estos servicios en un solo espacio. Y las funciones previenen de almacenar refrigerado, un tema de empaque, procesamiento, tener inspecciones y certificaciones dentro del agroparque y consolidar y distribuir lo que son los productos, ¿no? En ese sentido, este es el panorama general de las funciones que un agroparque tiene. Sin embargo, uno de los principales casos de éxito aquí en México, me voy a pasar a esta slide, es el agroparque que está en Querétaro. Es un agroparque que cuenta con más de 300 hectáreas, de las cuales corresponden a invernadero la mayoría, y es un agroparque de hortalizas que ha sido pues muy exitoso para producir lo que es tomate y pimiento verde. La mayoría de su producción, el 80% va a Estados Unidos, y tan es así que ya la segunda etapa actualmente ya se está en construcción. Van a aumentar otras 528 hectáreas para poder generar más invernaderos, y va a tener otros servicios complementarios dentro de esta segunda etapa, ¿no? Este agroparque está en Colón, en el municipio de Colón, en el estado de Querétaro, muy cerca de Peña de Bernal. Y la verdad es que es un caso de éxito en México, donde existió una participación público y privada que hasta la fecha pues se ha estado replicando en varios lugares del país. Tenemos también tipos de agroparques, de este tipo de agroparques tenemos en Puebla, tenemos en San Luis, Potosí, en Nuevo León, etcétera, pero este es uno de los pilares o de los primeros agroparques que empezaron en México, ¿no? Adicional, se tiene el agroparque de Agrosfer en Aguascalientes. El modelo de negocio del agroparque Aguascalientes va muy ligado a lo que tenemos como Fenlo. Sin embargo, el tema también inmobiliario hoy en día en este agroparque ya se tiene toda la infraestructura básica y general, pero es importante, y lo pongo como ejemplo, estar enfocados en las inversiones ancla para poder desarrollar este tipo de proyectos. En el agroparque de Aguascalientes tenemos muchas lecciones aprendidas. Es una infraestructura que está a punta en el estado de Aguascalientes. Sin embargo, hace falta ese tema de análisis de inversiones ancla para poder desarrollarlo, ¿no? Entonces, es un ejemplo también que lo pongo para que podamos nosotros ver la importancia de la consolidación de los mercados que se pueden generar. Perfecto, pues muy interesante, Olga, muy interesante, Alejandro, estos casos de éxito. Y bueno, pues vemos que es un tema relativamente nuevo en el país. Digo, sé que en Holanda nos comentabas, Olga, que esto ya viene trabajándose desde hace tiempo. Aquí en el país, en México, es un tema pues relativamente nuevo que se ha venido consolidando y tomando fuerza con el paso del tiempo. ¿A qué creen que se deba esto? O sea, ¿a qué factores creen que este tema de los agroparques esté tomando tanta fuerza y se esté volteando a ver el sector agroalimentario con esta importancia ahora para el tema agroalimentario y en específico para el tema inmobiliario como tal? Y en su experiencia, ¿hacia dónde ven que esto nos va a apuntar en el futuro? O sea, ¿hacia dónde podremos llegar con estos temas agrologísticos en un futuro a corto, mediano e incluso hasta largo plazo, ¿no? Pues mira, Oscar, el México está ahora mismo digamos, en la circunstancia, es como la tormenta perfecta para que todo esto se pueda dar.
Nosotros hacíamos un análisis y precisamente con una misión comercial, precisamente también de empresas alimentarias entre Holanda y México, muy recientemente. Entonces tuvimos que pensar esta pregunta muy a fondo, porque se trata de que hay una convergencia de toda una serie de tendencias, ¿no? Que de alguna manera están creando una oportunidad de mercado, una oportunidad de inversión, quizás que uno podría describir como asimétrica, ¿no? Porque hay una gran demanda de algo que no existe todavía y las condiciones son propicias para que se desarrolle, ¿no? Entonces, creo que tenemos un par de láminas también sobre esto y bueno, nos hemos permitido compartirlas, están en inglés, pero bueno, si tuviéramos que resumir esas tendencias, esa convergencia, hablaríamos de tres cosas. En primera instancia, tenemos el desarrollo de cadena de frío en México. México es un país que, dada su relación con el resto de Norteamérica, el hecho de que bueno, ya tenemos la renegociación del UMST-DACA, del Estados Unidos-Canadá-México Agreement, y el hecho de que la tendencia en cuanto al intercambio comercial, sobre todo para este sector, con ese gran mercado de nuestros vecinos norteamericanos, es tan a la alza. O sea, son mercados donde las nuevas bolsas, digamos, los nuevos pools de valor, de demanda en cuanto a las exportaciones, a veces se multiplican por 2 y por 3 anualmente. Lo estamos viendo en productos como berries, productos como espárragos, productos como incluso ciertas variedades de cebolla. O sea, es realmente inimaginable lo que puede consumir el mercado de Norteamérica en su totalidad en cuanto a estos productos y lo que México puede proveer de estos productos, ¿no? Entonces, la demanda de cold chain, de cadena de frío, es la infraestructura de base que acompaña a estos procesos y que acompaña a este crecimiento de mercado. Entonces, si pasamos a la siguiente lámina, ahí podemos ver las cifras clave en cuanto al tema de cadena de frío y lo que vemos es un gap muy importante, porque si en México ahora mismo esto es una métrica de mercado, ¿no? Que el índice de desarrollo de estos mercados se mide en cuanto a la capacidad de mercado, ¿no? ¿Qué tantos metros cúbicos instalados de almacén refrigerado con ciertas características tenemos por habitante y sobre todo por habitante en zonas urbanas que son las que concentran el consumo, la demanda de estos servicios, ¿no? De estas cadenas? Si en México estamos hablando de 0,15 metros cúbicos, eso es aproximadamente la mitad que el promedio mundial. Para que México asimilara a esa, o sea, se equiparara a esa provisión de infraestructura a base de cadena de frío, tendríamos que construir 20 millones de metros cúbicos en 10 años para poder desarrollar todo esto. Eso, o sea, no quiero hacer ahora una métrica, pero podemos estar hablando de cientos de hectáreas de desarrollo industrial a lo largo de todo el país. Evidentemente, estos mercados son flexibles y son dinámicos. México no deja de exportar por no tener esta capacidad de cadena de frío. Sin duda, las cadenas rotan más rápido, se trabaja más el tema de los camiones refrigerados. ¿Qué ocurre? Que el producto llega a Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de las exportaciones hacia el norte, y se pasa a Estados Unidos porque los almacenes refrigerados están del lado de Estados Unidos, cuando en realidad esa captura de valor debería estar del lado de México, ¿no? Entonces, evidentemente, México no deja de crecer y desarrollarse porque esto no tenga este nivel de desarrollo, pero las cadenas de suministro en México y sobre todo las de exportación van a capturar un tanto más valor si esta infraestructura existe, ¿no? Si pasamos a lo siguiente, la segunda tendencia clave que estamos viendo en este momento es, y eso es una coyuntura realmente de administración, de sexenio, política, y que viene dada, ¿no? por digamos, el mandato a nivel gobierno, ¿no? Es una inversión muy clara hacia las redes multimodales. Solamente en el proyecto Tren Maya, que conocemos muy bien, estamos hablando de una inversión de 7 billones norteamericanos o de 7.000 millones de dólares solamente en conectividad intermodal. Eso quiere decir, cada vez que tenemos una estación intermodal, una terminal, ahí hay un lugar para un agroparque, ahí hay un lugar para una infraestructura que conecta las áreas productoras con la cadena logística. Y por último, la última convergencia que estamos viendo, que es también bastante interesante, estamos viendo nuevos modelos de negocio que están surgiendo en torno a estas cadenas que van a hacer no solamente posible estos desarrollos, sino que los van a hacer necesarios. Aquí hemos buscado 2 ejemplos.
pero estamos viendo, por ejemplo, modelos de negocio estilo quizás Uber, pero bastante más sofisticado en Sendengo, que es una empresa mexicana, donde se trata de unir a los transportistas, hombre camión, pequeñas empresas, con el origen de la carga, que son en este caso las empresas o las empresas y los, digamos, estamos hablando del sector autoservicio fundamentalmente, y se trata de empresas que aseguran la carga, que aseguran todo el tema de garantías de una parte y de otra parte, que aseguran también el pago, la fluidez de pagos hacia los transportistas y que están cambiando el paisaje en cuanto a cómo se fluye y cómo se genera esta logística alimentaria. Y luego un último ejemplo es Inspira Farms, un excelente caso de éxito y proyecto que hemos conocido a través del Banco Mundial. Es una empresa europea, pero que ya tiene dos casos de uso en México y 2 proyectos piloto que desarrolla pequeñas unidades de frío, almacenes de frío, que se pueden desplegar a las áreas productoras, que operan con paneles solares y que permiten a un grupo de productores refrigerar su producto para que pueda tener una vida de anaquel de 2 y 3 semanas más en la cadena de alimentos, ¿no? Entonces, estas tecnologías, estos modelos de negocio que antes no eran accesibles, nos están permitiendo que esa conexión entre producción y logística sea cada vez más fuerte, y la demanda del mercado está ahí para que esa infraestructura crezca en México, sin duda. Entonces, con esto que comentas, Olga, estamos frente a un área de oportunidad muy fuerte desde el tema inmobiliario, que es como nosotros que estamos en este tema, y un área de oportunidad importante para el desarrollo. O sea, ya tener otra área. Regularmente nos vamos al tema comercial, nos vamos al tema habitacional, nos vamos al tema de usos mixtos, y no habíamos volteado tanto hacia el tema industrial, o lo visualizábamos más como un tema de, bueno, voy a hacer naves industriales y ahí se queda, ¿no? Tú, por lo que comentas, creo, y coincidir contigo, que estamos frente a un área de oportunidad muy importante para el desarrollo inmobiliario, pero ahora sumándole el tema logístico y el tema agrologístico, ¿no? Totalmente, creo que es un área de competitividad en México con muchísimo potencial, y creo que sí, creo que las condiciones, la famosa tormenta perfecta está ahí. Hay inversiones de todas partes, de los mercados, del gobierno, de las empresas, hay innovación, y no dejemos de recordar que estos nodos son concentradores de empleo y concentradores de inversión, y a través de estos programas de enorme inversión pública, y estamos hablando no solo de Tren Maya, sino del interoceánico, el aeropuerto de Santa Lucía, todos estos proyectos tienen capacidades multimodales de aglutinamiento de infraestructuras que generan las condiciones propicias para que estos proyectos se multipliquen. Y bueno, van a concentrar, estamos hablando de puntos que concentran inversión pública, inversión privada, innovación, demanda de mercado, generación de empleo. No se puede pedir más. Perfecto, muchas gracias. Pues creo que ha sido una charla muy interesante, nos va dejando un panorama más claro sobre este tema, pero también surgen algunas dudas y me gustaría compartírselas para ver si las podemos ir comentando. Si no alcanzamos a leer todas las preguntas que nos han llegado, les pediría que nos las dejen por escrito y personalmente las iremos contestando vía correo. Pero sí tengo aquí algunas, ¿no? Desde el punto de vista o de ustedes como expertos en el tema, ¿en qué zonas recomiendan establecer un agroparque? Por ahí comentamos ahorita, y comentabas, Olga, sobre estos puntos multimodales en el Tren Maya, pero bueno, el país es extremadamente grande y nos abre un panorama muy amplio. ¿Dónde recomendarías tú tener estos agroparques? Voy a responder muy rápido, pero me gustaría tener la opinión de Alex, pero le quiero dejar nada más en realidad yo creo que agroparques puede haber en todos sitios. La pregunta real que uno se debe hacer es ¿de qué es ese agroparque? ¿Cuál es la combinación producto-mercado que hace factible esa inversión en infraestructura en ese lugar? Pero en México hay espacios en todos sitios, en todos los estados, hay oportunidades para desarrollar este tipo de proyectos. Alejandro. Claro, coincido. O sea, hay espacios, como nuestro territorio es muy variado y hay todo tipo de productos en todo tipo de subsectores. Un agroparque puede acoplarse en cualquiera de en las regiones distintas de nuestro país.
Sin embargo, creo que voy a puntualizar la pregunta en que debemos de tener un diseño específico para el tipo de producto. Olga mencionó un indicador clave que siempre usamos nosotros, la combinación producto-mercado. O sea, si voy a poner un agroparque, pues el producto, cómo está actualmente, cómo es la demanda, tanto la oferta como la demanda del mercado, para poder tener los servicios que se tienen adecuados y poder establecer la infraestructura en este agroparque, ¿no? Segundo, pues la conectividad creo que debe ser cuando un agroparque se establece, como mencionábamos al principio, debe estar conectado. En el ejemplo que hacía Olga de Fenlo, pues obviamente tiene una conectividad con varios temas de transportes, pero aquí en México, donde tenemos la limitante de que el producto, más del 94%, 95% se transporta por autotransporte, pues debe de estar conectado con las principales vías carreteras del país, ¿no? Y tercero, debe de tener un tema de actores clave, de actores que quieran invertir en el agroparque. Nuestro enfoque es no crear elefantes blancos y crear infraestructura pues solamente por crear. Vuelvo a insistir, las inversiones ancla deben de permanecer y obviamente el sector privado aquí juega un punto fundamental en el desarrollo del agroparque. Perfecto, pues muchas gracias, Alex. Hay otra pregunta y creo que aquí se abre un tema. ¿Cuál es la diferencia entre un parque industrial y un agroparque? Creo que ahí a veces nos confundimos al oír un parque industrial pensamos que todos son iguales, o al oír un agroparque a lo mejor estamos pensando que todos son iguales. ¿Cuál sería la diferencia más importante? Alejandro, ¿quieres responder? Sí. Lo combinamos. Adelante, tú primero. Yo sigo. Claro, pues prácticamente la vocación de un agroparque tiene que ver con estos elementos alimenticios. Recordemos que cuando hablamos de alimentos, pues debe de haber toda una vocación de inocuidad y calidad, donde hay leyes específicas que nos dicta la autoridad aquí en México y sobre todo también donde va el destino de los productos. En este caso, la autoridad en Estados Unidos juega un papel fundamental en el desarrollo de infraestructura. Entonces, tenemos que seguir esos lineamientos. ¿Cuál es la diferencia? Pues la vocación va para la generación de alimentos y en el aspecto industrial, si bien también hay empresas que generan alimentos, pues obviamente el concepto del agroparque trata de consolidar todo lo que son los proveedores del sector agroalimentario, ¿no? Prácticamente es muy similar el concepto inmobiliario, sin embargo, muy enfocado a alimentos. No sé, ahí cuál es tu opinión, Olga, en ese aspecto. Sí, no, en realidad no es, digamos que no hay alquimia, o sea, no hay una fórmula secreta y es más, cada proyecto es diferente también, ¿no? Creo que hay agroparques que van a tener un sesgo, por ejemplo, Agropark en Querétaro tiene un sesgo productivo y sabemos que más del 90% del área del proyecto está dedicado a actividades productivas. Por ejemplo, en Fenlo las actividades productivas están en un radio de 5 kilómetros y el parque como tal en realidad es más un parque logístico, ¿no? que productivo. Sin embargo, ¿qué ocurre? Sabemos que estamos en un agroparque cuando tenemos ciertos requisitos de más, ¿no? Eso nos pasaba en Aguascalientes, cuando fuimos a hablar con la ANPIP, hace ya años, con la Asociación Mexicana de Parques Industriales, y hicimos el registro del proyecto en desarrollo. La ANPIP nos les preguntamos cuántos otros agroparques tienen en la asociación. Nos dijeron, ninguno. O sea, no, y como tal, ese proceso mismo de registro y certificación lo tuvimos que ir diseñando desde cero, porque un agroparque tiene que cumplir, como mencionaba Alex, ciertos requisitos en cuanto a calidad y inocuidad. Hay requisitos cuando uno en un parque industrial normal igual uno no tiene que tener una planeación para poder establecer un cerco sanitario. Sin embargo, en un agroparque donde haya, por ejemplo, una cadena animal, donde haya instalaciones de transformación, donde se traten productos, por ejemplo, cárnicos, va a ser esencial tener toda una reglamentación interna, digamos como si fuera de un condominio, ¿no? O sea, que nos permita establecer ciertos planes de acción en eventualidades como puedan ser un riesgo sanitario. Evidentemente, tú sabes que
estás o no estás en un agroparque si tienes delante al de las llantas, ¿no? O sea, no todos los parques industriales son lugares óptimos para desarrollar este tipo de actividades, ya sea porque no son bienvenidas, hay actividades productoras y diversas cadenas, ya sean agrícolas o pecuarias, que generan ciertos entornos y que requieren de ciertas distancias hacia otras actividades inmobiliarias, y también al revés, no todos los parques industriales cumplen con todos los requisitos, sobre todo de calidad e inocuidad, y también, como mencionaba Alex, de conveniencia de aglutinar a tus proveedores y de estar estratégicamente colocados para poder concentrar el flujo de producto que requiere un agroparque, ¿no? Esos serían mis comentarios. Muchas gracias, Olga. Pues definitivamente reitero el comentario. Creo que estamos frente a un área de oportunidad bien importante, bien interesante para el desarrollo inmobiliario, y creo que debemos de voltear nuestros ojos también a estas áreas de oportunidad que se nos presentan. Y bueno, pues empezar a promover este tipo de proyectos, este tipo de desarrollos que creo que le hacen muy bien al país, le hacen muy bien al desarrollo del país, y que, como decía Alex al principio, ha sido uno de los sectores que tal vez se han visto menos golpeados o más favorecidos, por verlo de otra manera, con este tema de la pandemia, que creo que es un tema que siempre platicamos y que lo hemos venido platicando durante meses en los proyectos en donde estamos participando con ustedes. Por ahí en otra charla podremos presentar un poco más sobre esto, pero nos damos cuenta que definitivamente es un sector que se ha venido, si no a beneficiar, de perdido no a lastimar tanto por el sector o por el tema de la pandemia, ¿no? Con toda esta nueva reglamentación que nos están poniendo o estableciendo los gobiernos para la exportación de perecederos, que lo estamos viendo en la frontera norte hacia Estados Unidos, pues definitivamente este tipo de proyectos en donde se va a cuidar la inocuidad, se va a cuidar la cadena de frío de estos alimentos, pues vienen a ser bastante importantes, ¿no? Entonces, creo que cierro con eso. Creo que hay que voltear nuestros ojos también como desarrolladores, como promotores de proyectos a estas áreas de oportunidad que vemos ahorita, y seguir impulsándolos, ¿no? Yo quiero agradecerte de nuevo, Olga y Alejandro, por esta charla tan interesante. Creo que nos va a dar pie a otra segunda charla. Creo Claro. que podemos entrar a más detalles todavía y ir viendo estos temas todavía un poco más a detalle, para ir conociendo un poquito más de temas de agroparque. Les dejo la invitación. Yo espero que acepten de nuevo una charla para ir ampliando todavía más estos temas. Y bueno, pues, nada más agradecerles por estar aquí con nosotros, por su tiempo. Y le dejo la palabra a Rodolfo para terminar con este live session, ¿no? Muchas gracias, Olga, Alejandro y Oscar, por esta plática. Sin duda de gran valor para todos los participantes. Y bueno, pues también gracias a todos por unirse a este live session por Orange Academy. Si tienen alguna duda o están interesados en los servicios tanto de Agree o de Orange Investments, por favor no duden en contactarnos al correo electrónico que aparece en pantalla, embassy@orange-medio-inv.com. Y bueno, pues los esperamos en el siguiente live session que se llevará a cabo el jueves 12 de agosto a las 12 p.m. hora central de México. Manténganse al tanto de las redes sociales de Orange Academy. Ahí vamos a estar publicando las actualizaciones. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.